No hay tiempo que no se cumpla, reza el refrán. La 63 legislatura de Sinaloa se va con mucha pena y sin nada de gloria. La cuarta transformación, esa que espeta, no robar, no traicionar y no mentir, simplemente quedó en el discurso. 23 diputados morenistas de 40 que forman la legislatura, más 4 aliados, significaban los 27 diputados para formar una mayoría calificada. Es decir, el control del Congreso empezó en sus manos. Los intereses personales y de grupos, en pocos meses, despedazaron sus propios acuerdos, convirtiéndose en lacayos al servicio del gobernador. Graciela Domínguez Nava se regodeó en su propio albañal de mentiras, traiciones e imposiciones. Al final, ya no le alcanzó el discurso de honestidad que esgrimió al principio de la legislatura. Quedó expuesta al robo, a la traición y a la mentira, al igual que los diputados que funestamente representaron la 63 legislatura. Gracias por acompañarnos a su canal por internet de Primera Visión. Soy Bernardino Chávez. Les damos la bienvenida desde Culiacán, Sinaloa, acá en el noroeste del país. Quedan unos cuantos días para que la 63 legislatura de acá de Sinaloa pues se vaya y yo creo que no hay nada que festejar. Una legislatura pues morenista, se decía de esto de la transformación, se hablaba de esta 4T, ellos tuvieron en sus manos realmente el Congreso, se fue diluyendo su poderío, su razón de ser en grupo y pues terminaron realmente a juicio de un servidor dando lástima, porque se repiten las conductas de otras legislaturas, por supuesto, con otros personajes y otros partidos. Hoy vamos a platicar de lo que fue la 63 legislatura y qué es lo que se les puede aplaudir o, por supuesto, se les puede rechazar. Para ello, les voy a presentar a mis compañeros y amigos. Yesenia Rojo Carrizosa. Pues un saludo a todos Sinaloa y los invito a que nos escuchen, que se involucren en temas que nos deben interesar a todos. Y pues darle la bienvenida otra vez a su casa, aquí a esta mesa, después de andar en el activismo político y bueno, se lanzó como candidato a la gobernatura. Lo felicitamos de alguna manera aquí porque pues hay que ser entrón y hay que tener ganas de querer cambiar esto. Ricardo Arnulfo Mendoza Sauceda, bienvenido y pues aquí estamos otra vez. Muchas gracias, me da muchísimo gusto saludarlos, bienvenidos a esta importante mesa de análisis. Pues decimos, les quedan unos cuantos días. El 1 de octubre, que es el próximo viernes, se van sin pena ni gloria, o más pena que gloria, lo que fue la 63 legislatura, que le digo, empezó con 23 diputados morenistas y otros tantos aliados. En total eran 27 los que podían cambiar en tener toda esta situación de generar las reformas, de generar las leyes, junto con el PT, junto con algunos otros partidos que llegaron en esa famosa coalición de Cambiemos México y toda esta situación de la 4T, pero se fue diluyendo todo esto, como el pleito que tuvo Pedro Lobo con Fernando Mascareño, aquel pleito donde se le acusó a Fernando Mascareño de haber querido sobornar al otro diputado, los dos eran de Morena, en eso de las cuentas públicas, que es totalmente un lodazal. Estos 3 diputados del PT que también estaban en la bancada de Morena en el sentido de tratar de generar una coalición para cambiar todo lo que ellos decían que se debía de cambiar el Congreso del Estado. Bueno, Graciela Domínguez fue la gran promotora de todo lo que era la 4T, creo, en mi punto de vista, que dejó muchísimo que deber y enseñó que es parte del sistema, es parte de esta corrupción, es parte de toda esta forma que tienen los grupos políticos para hacer que quienes los ponen ahí, hablando de este poder tanto fáctico como empresarial, pues no se les toque ni un cabello. Austeridad, combate a la corrupción
transparencia y rendición de cuentas, fíjese nada más, es la bandera que pues movió Morena durante estos casi 3 años. Es decir, austeridad, combate a la corrupción, transparencia y rendición de cuentas. Nada de eso se dio en esta 63 legislatura. Unas frases como esta que tiene de Graciela Domínguez: enfrentamos fuertes intereses contrarios a la gente. Ella dice que enfrentaron fuertes intereses contrarios a la gente, nada más 2 cosas. Una, las cuentas de Quirino, todo el dinero que se llevaron a Mazatlán, a todo el puerto, sobre todo a la zona turística donde están los negocios de Quirino Ordaz, el parque, el acuario, todo lo que le regaló a sus familiares Quirino y a él mismo, los estadios, el estadio de Guasave, en donde pues se suponía que Harelú iba a poner 70 millones, no puso absolutamente nada y fue un capricho de Andrés Manuel López Obrador, y lo mismo ha pasado con Ricardo Salinas Pliego. Es decir, hay mucho de lo que se le debe de cuestionar a Graciela Domínguez, que terminó en fiscalización y que ahora, por supuesto, va a tener un lugar en el gobierno de Rubén Rocha Moya. Bueno, pues empezamos, como decimos, por las gentes que han tenido más antigüedad aquí, y Ricardo es uno de ellos. No, por eso dejamos a un lado, por supuesto, lo que es la caballerosidad. En esto de la 63 legislatura, vemos que empezaron con muchas ganas, según ellos, o haciendo mucho ruido, sobre todo Graciela Domínguez, al decir que era importante reformar muchas de las cosas que necesitaba Sinaloa: seguridad, salud, sobre todo corrupción y transparencia. Pero en mi punto de vista creo que no pasó absolutamente nada de eso, y nada más pudimos apreciar que eran exactamente los mismos monos, pero con diferentes colores. Se cambiaron de partido, estuvieron peleándose, que las cuentas públicas hay que palomearlas, y unos se decían que sí y otros que no, pero el detalle es que ahorita salen el viernes y no hay un solo diputado que haya alzado la mano, ni de Morena ni de ningún otro, diciendo que el sexenio o el quintenio de Quirino es uno de los más corruptos en este aspecto. Bien, yo pienso que es muy importante que la ciudadanía conozca por parte de los distintos medios que pueden existir las opiniones acerca de qué hizo la 63 legislatura, que despertó muchísimas expectativas, muchas esperanzas en la gente, de que verdaderamente los diputados de Morena, especialmente a quienes el pueblo les dio el voto, que iban a ser un verdadero contrapeso para el gobernador priista que tenemos. No fue así, porque desde el primer año de funciones de la legislatura vimos cómo el desempeño de estos diputados ni tuvieron absolutamente que ver con el combate a la corrupción que nos prometieron. No buscaron tampoco transparentar lo de ellos, mucho menos los actos del gobernador. Y luego, con el paso del tiempo, se convirtieron nada más en diputados que aprueban lo que el gobernador les mandaba. El presupuesto económico para el Estado, el presupuesto público, las iniciativas, las reformas. Entonces la gente nos preguntamos, pues, ¿dónde quedó la cuarta transformación? ¿Dónde quedó esa promesa que se hizo a nivel nacional? Y ahorita que decimos, se van, están a unos días de irse, pues algunos se van a quedar, algunos fueron reelectos, se van a quedar, y su desempeño pues no fue favorable para la población. Entonces, el Poder Legislativo, que debiera de ser un poder autónomo, no un poder de choque, ¿no? Sino Contrapeso. Que es un contrapeso que debe de trabajar en coordinación con el Poder Judicial, con el Poder Ejecutivo. Se convirtió en un súbdito del gobernador, y el gobernador sale de Sinaloa triunfante, sobre todo la clase política, porque hasta un premio le dan, el premio que todo el mundo conocemos, ¿no? Que Quirino, en vez de ser investigado del mal manejo de los recursos públicos, de los actos de corrupción,
pues lo manda el mismo presidente de la República, que se supone que es el líder, que fue el que convenció a los mexicanos de que votaran por Morena en el 2018, porque iba a haber un combate a la corrupción, iba a haber transparencia, iba a haber un cambio verdadero, y absolutamente, Bernardino, no lo hubo. Y tenemos que pensar muy bien lo que va a pasar con la legislatura que va a entrar, porque ahora parece que todo, el desempeño de ellos será peor que el que tenemos ahorita, si como sociedad no nos organizamos, porque el contrapeso tenemos que ser nosotros mismos. Ya vimos que nuestros diputados, los que aparentemente nos van a representar, no fueron un contrapeso, no lo van a hacer. Entonces lo único que nos queda es organizarnos para hacer el contrapeso nosotros mismos. Yo he visto a Yesenia como una lideresa, ayudando a distintos sectores, la he visto trabajando mucho ahorita con los compañeros policías, y eso es lo que debemos de hacer, pues. Las personas que tuvimos la oportunidad de prepararnos, de tener esa vocación, en vez de andar buscando ser diputados, en vez de andar buscando posiciones de partido, donde no te van a dejar hacer lo que tú quieres hacer, pues es mejor organizarnos con la sociedad y de esa manera luchar a favor de ellos. Yo no veo otra alternativa, Bernardino. En este aspecto creo que Ricardo tiene pues mucho de la razón en el sentido de la organización, ¿no? ¿Y por qué? Porque el otro día estábamos platicando, ahorita que dices lo de Yesenia, y me decía que, por ejemplo, las personas que son policías no tienen derechos laborales, no tienen derechos, o sea, ellos no pueden tener una base, no pueden tener algunas otras situaciones legales, y entonces si no hay un sindicato, entonces hay que crear por lo menos una asociación, que es lo que están haciendo ella y su esposo. Entonces, en este aspecto, por supuesto, hay que seguir trabajando, hay que seguir chambeando, hay que seguir diciéndole a la gente que el cambio está precisamente en ustedes, en nosotros, en esta forma de ver la vida y ver la política y decir, es que ellos no van a cambiar porque ellos están cómodamente sentados en una curul, en un gobierno municipal o en un gobierno estatal. Una de las situaciones que vemos esto de entre las reformas y todo esto está la eliminación del veto de bolsillo, que le da un privilegio al gobernador para que él diga qué se puede hacer y qué no se puede hacer. ¿Cómo es posible que si se supone que los diputados están representando al pueblo, ¿no? Porque es la frase esa tremenda de López Obrador y de todos ellos, el pueblo primero, los pobres primero. Bueno, ¿cómo es posible que diciendo eso, esta eliminación del veto de bolsillo prácticamente la tienen súper enterrada y no aparece por ningún lado como un motivo de plática, un motivo de estar viendo lo mal que es ese tipo de ley? Sí, y es que la verdad es que desde el legislativo siempre se ha trabajado, sí, en coordinación con el ejecutivo, pero no para beneficio de la sociedad. O sea, ellos siempre hacen sus amarres o como se les pueda llamar, siempre tienen su estrategia bien trazada, pues desde las iniciativas que presentan ya saben cuál se va a vetar, incluso lo deben platicar con el gobernador antes. Aquí lo triste de esta legislatura es que nos vendieron una idea muy bonita. Al pueblo le vendieron la idea de no mentir, no robar, de esta transformación que iba a llegar a Sinaloa con el gran Mesías, porque nos han vendido la imagen de Andrés Manuel López Obrador como el gran Mesías. ¿Y qué hicieron los diputados de esta legislatura? Solamente seguir en campaña estos años alabando a Andrés Manuel López Obrador. Yo me quiero centrar en el desempeño de una diputada y aclarando no porque sea el peor desempeño, o sea, todos hicieron un papel patético, de pena ajena, lo dije yo en un escrito para el periódico, da vergüenza ver el papel que desempeñaron todos los diputados. Y si analizamos el desempeño individual de los diputados, al final nos da que la legislatura lo único que nos dio fue vergüenza, pues. Entonces yo me centro en el trabajo de la señora Francisca Abello,
¿Por qué? Porque ella es la presidenta de la Comisión de Equidad Comisión de Equidad, Género y Familia. Un tema que a la sociedad ahorita nos duele muchísimo, la violencia contra las mujeres. Entonces, tomando en consideración que esta legislatura inició en el 2018, en octubre del 2018, y concluye ahora en septiembre de 2021, estaba viendo las iniciativas de esta diputada. Presentó 3 iniciativas de individuales de ella, no como grupo. Las presentó 2 en enero del 2021 y una en abril del 2021. Lo que quiere decir que ella se dio cuenta que no había hecho nada, que en su plataforma no había hecho nada, y pues rápido se aventó a hacer iniciativas. Una de las iniciativas es para reformar el artículo 160 del Código Penal de Sinaloa, que este artículo dice: al que abandone a persona incapaz de valerse por sí misma, teniendo la obligación de cuidarle, se le castigará en prisión de 3 meses a 3 años. Entonces, lo que ella propone es que se le agregue a este artículo, o tratándose de menor de edad, la prive de la supervisión o atención indispensable. O sea, es agregarle un pequeño párrafo al artículo que al final dice lo mismo. La otra iniciativa es cambiar el título 4 del Código Penal, que dice delitos contra la moral pública, para que diga delitos contra el libre desarrollo y la personalidad. O sea, se basaron sus iniciativas solamente en cambiar de nombres a unos artículos. Y luego, otra de las iniciativas, porque fue 3, fueron 3, reformar la fracción 21 del artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso para cambiar el nombre de Comisión de Equidad, Género y Familia por el de Igualdad, Género y Familia. O sea, es una vergüenza que la señora encargada de Equidad, Género y Familia en el Congreso... y que se lleve $1.5 million de pesos al año pagándolo. O sea, nosotros le pagamos $1.5 million al año para que haga este trabajo. Para que haga un trabajo vergonzoso. Y yo creo que pero un niño de primaria lo puede hacer, porque nada más está cambiando un adjetivo por otro. El único posicionamiento que ella hizo en torno a la violencia de género fue en el 2020, cuando asesinaron a 2 adolescentes, 14 y 16 años. Ella prometió en ese tiempo trabajar en conjunto con la Fiscalía y con el gobernador para buscar una estrategia de prevención. Jamás lo hizo. Un posicionamiento cuando las mujeres están pidiendo ayuda en la calle, en las marchas. ¿Dónde se vio a esta diputada? ¿Sabrá la diputada esta que para que las mujeres tengan acceso a un albergue aquí en el estado de Sinaloa, las mujeres que le tienen miedo a su esposo, que son violentadas, que son golpeadas, van y buscan ayuda después de la denuncia, buscar algún organismo que las proteja? Pues existen los albergues aquí en Sinaloa, albergues para mujeres maltratadas, pero uno de los requisitos es que no tomen medicamento controlado. O sea, el Estado no es capaz de brindarle seguridad a una mujer que toma medicamento controlado. ¿Y por qué? ¿Cuál es su justificación? Que las personas que toman este tipo de medicamentos se pueden descontrolar y el personal que trabaja ahí no está capacitado para esa situación. Entonces, ¿para quién son los albergues? Para las que están sanas emocionalmente. O sea, se contraponen las situaciones lógicas. Sí. Y ahí me hubiera gustado ver a la diputada, pues, ¿para qué queremos diputados en el Congreso? Para que se autoasignen, porque 20,000 pesos mensuales se subieron ellos, 16,000 pesos mensuales de viáticos, aparte de los 20,000. Entonces, ¿no es esto una vergüenza que no salgan de perdida a representar a las mujeres, a ver el funcionamiento de las instituciones? Ella nunca fue al Centro de Justicia para Mujeres, nunca fue al CEPAVIV. ¿Saben qué hace la diputada Bello? Nada más, ahí basta con ver su perfil en el Face. Promocionar la figura de Andrés Manuel. Es que es a lo que se dedican. En este caso, este sentido de responsabilidad tan nefasta. Su responsabilidad es decir que López Obrador es el Mesías, es esta persona que los va a llevar al pueblo a esta transformación, aunque nada de eso sea correcto y, por supuesto, nada de eso sea verídico.
esa situación de seguirle dando esta idea al pueblo de que yo hago lo que sea, pero porque estoy con el Señor, ya no importa que haga, lo que importa es que Él me puso aquí. Esa situación tan nefasta que nos ha provocado todo esto, parece que es una continuación, la siguiente legislatura de esta. Sí, mira, Yesenia nos pone un botón de muestra. Yo pienso que el ejemplo que nos da Yesenia, pues es muy importante, pero puede haber otros casos peores todavía. No, Ella está tomando como mujer a la que debe de representarlas y salir a defenderlas y no lo hizo. Bueno, lo mismo pudiéramos hablar de cada diputado, de los que lograron la confianza. Y es muy cierto también, ¿a qué se han dedicado los políticos que se acercan a Morena? Bueno, porque lucran con la imagen del presidente de la República y vemos cuando se dan los resultados electorales, la gente se sorprende. ¿Cómo que ganó Estrada Ferreiro? Es que no se dan cuenta por quién están votando, pues. Ellos creen que votando por Morena están ayudando al presidente. Pero se está llenando una clase política que roba, miente, traiciona, pero borran diciendo que ellos son del presidente y que están con el presidente. No es cierto, no es cierto. Están lucrando con esa imagen que tiene el presidente. Están lucrando con la necesidad de la gente, porque la gente ahorita está votando por ser beneficiaria de los programas sociales federales. Los mexicanos que no tenían que comer antes del gobierno de López Obrador están votando porque llegó un presidente que les quitó el hambre, pues, y creen que el que anda con AMLO es igual que AMLO, y eso no es cierto, no es cierto. Yo estoy esperando que termine Andrés Manuel su sexenio para que se vea ya la diferencia, que ya dejen de estar agarrándose de AMLO, porque lo que ha hecho Andrés Manuel López Obrador, que en lo personal, lo único que yo le apruebo al presidente es que esté ayudando a los más pobres de México. Pero a veces, en ese ánimo de querer ayudar a los más pobres, pues también se cometen errores. Esperemos que en los próximos 3 años se subsanen esos errores y que realmente el beneficio sea hacia los más pobres. Pero que no se olvide que en este país no nada más hay gente que no tenía que comer, tienen el abandono a la clase media, tienen abandono a los sectores productivos. ¿Cómo estamos en Sinaloa? ¿Cómo estamos en la ganadería? Por los suelos, no hay estatus sanitario, el ganado de Sinaloa no vale. Ricardo, pero en este aspecto lo vemos ahora con Quirino Ordaz, al decir el mismo Andrés Manuel, se portó muy bien, se ha portado también y ha hecho las cosas tan bien que se va a ir con el gobierno federal y va a ser embajador. Vemos eso y dices, bueno, pero aquí en Sinaloa ha sido uno de los más corruptos, ha sido uno de los personajes que ha alimentado la falta de transparencia, todo esto, y que le ha regalado el presupuesto a primos, a gente que viene con Andrés Manuel, como es Salinas Pliego, en donde le regala un estadio de 1,000 millones de pesos allá en Mazatlán. O sea, ¿cómo entender eso, Ricardo? Bueno, yo lo entiendo en que la gente que se dedica a la política, que ha vivido de la política toda su vida en este país, son los mismos, son cómplices. Cuando los sinaloenses somos quienes debiéramos evaluar a nuestro gobernador, viene el presidente de la República, lo evalúa como uno de los mejores gobernadores de México y además lo premia cuando no es de Morena, lo premia como embajador de México en España, o sea, lo manda a donde nadie lo puede alcanzar en una investigación, en un juicio, jurídicamente. No lo puede tocar ya nadie en Sinaloa. Además de que, pues, tampoco ni en el Congreso ni el próximo gobernador lo va a hacer porque son de los mismos. Entonces, eso es lo que yo he aprendido con esto que hemos visto en los últimos tiempos, que el presidente de la República no es una persona ignorante. Él es cómplice de Quirino, porque no creo yo que Andrés Manuel no tenga la cifra, la información de lo que hizo el gobernador de Sinaloa para Sinaloa.
pero como les ayudó a ganar las elecciones del 2021, ya le perdonó todo y lo premia con una embajada. Entonces, y pisándole la cabeza al pueblo de Sinaloa, porque, bueno, totalmente, o sea, mira. ¿dónde se quedan los criterios Sí, yo de ayudar al pueblo? yo participo casi en todos los grupos de WhatsApp de Morena, tanto a nivel local como a nivel nacional. Una decepción generalizada para ¿Tú los todavía ciudadanos. eres miembro de Morena o ya No. te... Yo cuando vi que en Morena roban, mienten, traicionan y que no hay democracia, renuncié inmediatamente. Yo soy independiente, yo participé como candidato a gobernador, pero no soy afiliado a ningún partido. Entonces, en ese aspecto, así lo tengo que decir, con honestidad. Pero te decía, al interior de Morena hay una gran inconformidad. Desde la designación de las candidaturas que hubo para el 2021, hay una gran inconformidad. Porque hicieron a un lado a los verdaderos morenistas y nombraron a la gente que tiene compromisos con el gobernador, que tanto actual como en el que va a entrar. Entonces, gente sumisa a ellos. Eso fue lo que hicieron. Pero también, ahora que nombró embajador a Quirino, todos los morenistas se quieren suicidar porque no es posible que habiendo tantos morenistas en la banca que ni le dieron oportunidad de ser candidatos, ni le dan oportunidad de nada, y ven que esa manzanota se la dan a Quirino. La verdad, los veo desesperados, los veo decepcionados, que yo no veo cómo puedan presentar buenas cuentas Morena en el 2024, que es la próxima elección. Y yo considero, para finalizar mi participación en este momento, que la gente más politizada en este país está en la Ciudad de México. Allá está. Y en el corazón de México, que es la alcaldía Cuauhtémoc, Morena ya perdió. Los nacidos y residentes en la Ciudad de México no los engaña. En la Ciudad de México, que es donde inició Morena, está perdiendo la popularidad. Y aquí en Sinaloa, estoy seguro que para el 2024 no les van a dar las cuentas. Es que imagínense, los que no viven en Sinaloa y los que viven aquí se decía que, bueno, no se le tenía tanto afecto o estima al chilango, ¿no? Bueno, pues el chilango dejó de ser chairo y los sinaloenses que odiaban ese tipo de situaciones ahora son chairos. O sea, ¿quién va a entender esa situación? Y sí, Cuauhtémoc tiene un Producto Interno Bruto parecido a varios estados de la República. En este aspecto, como dice Ricardo, es importante separar la política de manejo de situaciones que hace el presidente y la otra, la política de hincarte ante el presidente para que el presidente sea quien palomee a los estados, a los municipios, sea quien gobierne, pero desde el centro del país. Y es que en el poder aquí legislativo jamás va a haber un buen trabajo, para empezar, con la mediocridad que maneja cada diputado, que ninguno tiene el perfil para las presidencias de las comisiones en las que fueron impuestos. La siguiente legislatura yo veo diputados igual, nada más con este señor, el de este Serapio. O sea, ver a un diputado como Serapio en el Congreso, ¿a dónde vamos a parar? Y aparte, subordinados, siempre subordinados al patrón, ya sea al gobernador, ahora al presidente de la República, alabándolo como un dios. Jamás se van a poner ellos a ver las necesidades del pueblo, porque no representan al pueblo. Ellos representan los intereses de un partido. Pero lo triste de eso es que el Congreso está convertido en un mercado. O sea, se pelean entre ellos, se gritan desde la tribuna. Pero por los intereses de ellos, no de ellos. De ellos mismos. O sea, ni siquiera están de acuerdo entre sus propios intereses. Sus arrebatos de intereses. Se sobornan para votar una iniciativa. Pues lo que hizo Graciela Domínguez, que la querían sustituir y metió toda la carne al asador y dijo, yo me quedo aquí. Y Cecilia Covarrubias estuvo 2-3 días y después bajó las manitas y dijo, no, bueno, pues vámonos con ella. O sea, es una situación totalmente visual en el sentido de cómo es el arrebato en este aspecto. Y de vergüenza. Hablando de Cecilia Covarrubias, hizo un comentario también hace poco en una de las marchas de mujeres aquí feministas. Dice que
que las marchas no es la mejor forma, gritándole consignas a las autoridades, las mujeres no van a lograr nada. Yo le quiero decir a esta señora aquí de frente, a esta señora diputada, que gracias a Dios ya como se punto va. final, Sí, que el tiempo que ella estuvo como privilegiada ahí en el Congreso, son gracias a esas marchas. Le dieron el derecho a la mujer para ser votadas, las marchas de aquellas mujeres que se atrevieron. Entonces, ¿cómo ella puede venir ahora como diputada a decir, no le griten a la autoridad? O sea, esa es la vergüenza de los diputados que tenemos en el Congreso. Como punto final ya para irnos, Ricardo. Pues mira, yo pienso que lo que mencioné hace un momento de que hay que organizarnos, esa es una convocatoria de urgencia, ¿no? Es urgente. No podemos seguir sosteniendo económicamente y por ningún otro motivo a esta clase de diputados. Seguimos todavía en las mismas o peores circunstancias, ¿no? Seguimos teniendo un 60% de diputados de mayoría, que muchos se cuelan. Tenemos el 40% de diputados plurinominales que ni participan en las elecciones. Tenemos un Congreso que debiera ser al revés, ¿no? Ya ven que Andrés Manuel decía que él propone y el Congreso dispone. No, es al revés. El gobernador, o sea, el Congreso propone y el que dispone es el gobernador, por el veto que mencionaba ahorita. Entonces, yo pues le agradezco a las personas que nos acompañaron y los invitamos para que nos sigan acompañando. Vamos a seguir participando con más ganas, porque ahora que anduvimos en campaña aprendimos muchísimas cosas de la gente. Y aquí va a ser la tribuna donde vamos a estar representándolos más que en el Congreso del Estado. Pues usted ya tiene ahí los comentarios, gracias por acompañarnos. Sí, sale carísimo estar sosteniendo esta disque democracia, pero sobre todo a esta clase política parásita que nada más se vale de eso, de que no nos organizamos para ya quitarles el poder y nosotros asumir el poder, porque el pueblo es el que tiene el poder. Gracias por acompañarnos, nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta entonces, hasta siempre.